Muy buenos días, gracias por acompañarnos a este mensaje a medios del canciller doctor Luis Videgaray y del ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, y tiene la palabra el doctor Videgaray. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero en primer lugar reiterar la más cálida bienvenida al ministro Gabriel. Muchas gracias, Sigmar, por estar aquí. La presencia del ministro Gabriel nos honra profundamente como nación. Es motivo indudablemente de alegría y nos motiva a seguir trabajando de manera conjunta, cercana, en los objetivos que tenemos comunes, en los principios que compartimos y, por supuesto, engrandeciendo la relación bilateral. La relación entre México y Alemania se encuentra indudablemente en uno de sus mejores momentos en la historia. Es una relación larga, es una relación que existe prácticamente desde el establecimiento del México independiente y que hoy está en un momento sin duda de gran cercanía, gran colaboración y objetivos compartidos. En materia bilateral hemos tenido nuestra segunda comisión binacional, donde hemos revisado de manera integral los elementos de la relación, una relación que se sustenta por intercambios en distintas materias. Intercambios en materia comercial. Alemania es nuestro principal socio comercial en la Unión Europea. En materia de inversión, donde en México tenemos muchas empresas alemanas, cerca de 2,000 empresas alemanas que han invertido, que han confiado en nuestro país, muchas de ellas desde hace décadas, algunas otras que han llegado recientemente para establecer nuevas tecnologías, por ejemplo, en materia de energía limpia, de manufactura de alta tecnología, donde estos vínculos siguen creciendo y se siguen fortaleciendo. Todos los días, todos los años nos visitan turistas alemanes, miles de turistas alemanes, un número creciente que distinguen a México con su presencia. Y tenemos, sin duda, un intercambio cultural muy importante, intercambio cultural que ha sido puesto en realce por el año dual México-Alemania, Alemania-México, que está por culminar. El próximo año México será honrado como un participante, es la primera vez que un país de América Latina tiene ese carácter en la Feria de Hannover, una de las ferias industriales, si no es que la feria industrial más importante, no solamente en Europa, sino en el mundo. Es un honor que para nosotros significa algo especial y es una gran oportunidad que vamos a aprovechar. México y Alemania compartimos valores y compartimos esfuerzos. Quiero agradecer el respaldo inquebrantable de Alemania, de su gobierno y particularmente del ministro Gabriel ante los retos que enfrenta México, desde el nuevo entorno internacional y nuestra relación bilateral con nuestro vecino del norte, hasta los retos fundamentales que enfrentamos en materia de derechos humanos. Alemania siempre ha estado ahí, ofreciendo respaldo, ayuda, conforme a las mejores tradiciones de amistad internacional. Compartimos la causa del comercio. Somos dos naciones que creemos en un mundo abierto y habremos de trabajar juntos por esta causa. Compartimos la importancia de combatir el cambio climático como un esfuerzo internacional donde se cumplan los acuerdos. Vamos a seguir trabajando por esta causa. Por supuesto, la causa de los derechos humanos y todas las causas que nos unen. Lo que nos une con Alemania no solamente es el comercio, no solamente es la amistad, es una visión compartida. Son valores que juntos procuramos y que juntos defendemos. Muchas gracias nuevamente, Sigmar, por tu presencia. Es un honor recibirte en México. Gracias por este mensaje que tu presencia implica para los mexicanos y para toda la nación. México quiere estar muy cerca de Alemania
y hoy damos un paso en esa dirección. Muchas gracias, señor secretario, y ahora escuchamos las palabras del ministro Sigmar Gabriel. Querido Luis, antes que nada, muchísimas gracias por la cordial acogida que me han ofrecido aquí en México. Hoy hablamos de muchos temas, pero había un tema muy importante y es algo que ya no se sobreentiende en el mundo de hoy. Y este es el hecho de que ambos estamos muy contentos del afecto y de la cordialidad que existe entre los pueblos mexicano y alemán. Eso vale para los alemanes, que tienen un gran interés por México, que realmente tienen sentimientos amistosos con respecto a las mexicanas, a los mexicanos, y también es así viceversa. Y las conversaciones de hoy siempre nos han llevado de vuelta a este punto. En el año dual, Alemania en México y México en Alemania, hay pruebas fehacientes que podemos aducir para eso. Más de 1.000 actividades de los socios alemanes aquí en México, 3,4 millones de visitantes se han podido registrar. Es una cifra enorme, y viceversa. Sigue habiendo muchas personas que acuden a las manifestaciones mexicanas en Alemania. Empezó con la gran exposición sobre los mayas en Berlín, en la Berlinale y en muchas otras actividades y manifestaciones de nuestros socios mexicanos en nuestro país. Eso refleja el gran interés tanto humano como cultural en ambos lados. Nuestras relaciones son muy antiguas. Cuando me acogieron abajo, el director de sus archivos me mostró un busto de Alejandro von Humboldt, que también llevaba el uniforme y también el antiguo informe del embajador alemán de la época. Creo que la vestimenta actual de los embajadores es mucho más agradable, pero sí que nuestras relaciones son muy largas. Y estamos en tiempos de transformación y de cambio, y es bueno que intentemos realmente mantener y fortalecer esta amistad. Hoy y ayer hubo una reunión de la Comisión Binacional. Logramos varios progresos que ya se mencionaron, por ejemplo, en cuanto a la protección del clima y del medio ambiente. La República Federal, a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Medio Ambiente, vamos a invertir 200 millones de euros más. El Ministerio de Investigación coopera con contrapartes mexicanas en una universidad de excelencia en materia de ciencias sociales. Así que nuestra cooperación cubre muchísimos ámbitos diferentes. Por supuesto que tenemos una buena base gracias a las buenas relaciones económicas. Casi 2.000 empresas alemanas con 140.000 empleos aquí en México, pero al revés también muchas inversiones mexicanas que se hacen en Alemania son un sólido fundamento para nuestra cooperación. Y por eso es muy bueno que al concluir el año dual podamos continuar con México como país invitado de la mayor feria industrial del mundo, la Hannover Messe. Creo que es una gran oportunidad para presentar el país al público alemán y mundial en Hannover. Basándonos en la fortaleza del Estado de Derecho, de la democracia, de los estados, de los derechos humanos, de la libertad, pero también un comercio libre y equitativo que redunda en ambas partes. En la vecindad de México
en los Estados Unidos de América, pero no solo ahí, hay ideas de querer cuestionar este libre comercio y por lo tanto nosotros queremos cooperar aún más con aquellos socios que también quieran desarrollar aún más la idea del libre comercio en el mundo y por eso apoyamos fuertemente la modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea. Los alemanes estamos convencidos de que esto realmente redundará en beneficio de ambas partes. También hablamos de temas difíciles. Creo que aún más para los alemanes y para los mexicanos, realmente es un balance terrible que todos los años mueran tantas personas por el crimen organizado en México. El gobierno mexicano representa un país democrático que cuenta con todos los instrumentos jurídicos por la ley para poder luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado y contra el intento de convertir el Estado en una presa del crimen organizado. Y como República Federal de Alemania queremos ayudar ahí donde se intente implementar estas leyes, por ejemplo, la ley contra la tortura y la ley de protección a los periodistas. Y el que México esté dispuesto a cooperar con nosotros en temas tan difíciles, y quisiera decirlo explícitamente que eso no se sobreentiende para un país soberano. Primero es una gran muestra de confianza, un gran voto de confianza que se nos hace a Alemania y se lo agradezco profundamente. El país tiene que tener un gran interés de no solo proteger a los periodistas, eso por supuesto, pero también en defender a su propia democracia frente al crimen organizado que, en fin de cuentas, hace peligrar la democracia y la prosperidad y el desarrollo del país. Y, por supuesto, para eso hay que hacer participar a más personas en la prosperidad del país, porque México no es un país pobre, pero se puede ampliar la riqueza y se puede repartir de forma más equitativa. Somos socios en los ámbitos más diversos, como ya hemos dicho. Muchas gracias por la confianza en un mundo que a veces hay cada vez más falta de confianza y cada día más, y por eso es aún más valioso poder contar con socios dispuestos a realmente hacerse confianza mutua un poco más todos los días. Muchísimas gracias, Luis, por eso y que les vaya muy bien. Gracias. Pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas y tiene la palabra Ricardo Trejo de Enfoque Noticias. Sí, buenas tardes. Mi primera pregunta, que se divide en dos, es para el ministro Gabriel, en el sentido de que próximamente estará la canciller Angela Merkel en México. Si nos pudiera detallar fechas y temas centrales de lo que se pudiera tocar con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y la segunda parte de esta pregunta es sobre lo que usted ya mencionó, esta agresión, estos asesinatos contra periodistas y también contra personas que defienden los derechos humanos. ¿Cuál es la opinión de Alemania? ¿Existe preocupación? ¿Cree que en México sí se respetan los derechos humanos? Y concretamente serían estas dos preguntas para usted y para el canciller Luis Videgaray. Ayer estuvo en los Estados Unidos y después de esta reunión hubo un reconocimiento por parte del señor Tillerson de que los Estados Unidos también forman parte, son responsables del avance de las drogas, del narcotráfico. ¿Se abre una nueva perspectiva desde el punto de vista mexicano en este tema? Ya hay un reconocimiento. Gracias a ambos. La canciller federal tiene la intención de venir a México para clausurar el año dual de Alemania en México y de México en Alemania, y aprovechará la oportunidad para hablar del fortalecimiento de las relaciones económicas y culturales, pero seguramente también hablará del tema que nos preocupa a nosotros de igual manera que al gobierno mexicano. ¿Qué pasa con la implementación de la libertad de opinión y la lucha contra el crimen organizado? Porque son, por supuesto, temas que ocupan
en primer lugar al gobierno mexicano, pero a nosotros también. Y por supuesto, esta inquietud también tuvo un lugar importante en nuestras conversaciones. Ricardo, con respecto a nuestra reunión de trabajo el día de ayer en el Departamento de Estado en los Estados Unidos, indudablemente es un paso en la dirección correcta el que el gobierno de los Estados Unidos asuma de manera explícita y con franqueza el hecho de que el altísimo consumo de drogas, la demanda por drogas ilegales que tiene ese país, son un generador de violencia, de muerte en México. No fue una reunión en la que hayamos llegado todavía a acuerdos concretos, pero para llegar a acuerdos concretos tenemos que compartir un diagnóstico. Y el diagnóstico que hemos compartido es el de una responsabilidad compartida. No vamos a lograr corregir de raíz esta dolorosa problemática, esta gravísima problemática, si simplemente estamos distribuyendo culpas entre las dos naciones. Tenemos que entender que es una responsabilidad compartida y creo en ese sentido que fue un paso en la dirección correcta, particularmente el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos a través de su secretario de Estado y su secretario de Seguridad, en el sentido de que la violencia en México, incluyendo, por cierto, la violencia en contra de defensores de derechos humanos y periodistas, tiene como una de sus causas fundamentales e ineludibles el consumo, la demanda por drogas ilegales en los Estados Unidos. Es un elemento fundamental, es una condición necesaria para avanzar en la solución real y estructural del problema. Frau Dometheid von Focus. La señora Dometheid de la revista Focus. Señor ministro Videgaray, los Estados Unidos acaban de anunciar de querer volver a negociar el acuerdo NAFTA. ¿Cuáles son las condiciones más importantes de México para esta negociación y cómo quiere impedir que este gran mercado de ventas en los Estados Unidos de América se les vaya de las manos? Que, por supuesto, también es un mercado de ventas para autos alemanes que se están fabricando aquí en México. Indudablemente el acuerdo de libre comercio ha sido el acuerdo de libre comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Ha sido un acuerdo muy positivo para las tres economías, para México, para Canadá y también para Estados Unidos. Es, por otro lado, un acuerdo antiguo, un acuerdo que tiene más de 25 años de haber sido negociado y, por lo tanto, México está absolutamente abierto, y eso lo hemos dicho desde hace meses, a una modernización del acuerdo, a ponerlo al día a través de una renegociación. Esta renegociación debe de ser un proceso constructivo, debe de ser un proceso ganar-ganar, y creemos que existe un amplio margen para mejorar el acuerdo. Es un acuerdo antiguo, hemos aprendido mucho acerca de cómo funciona el acuerdo y, por supuesto, uno de los objetivos más importantes de este proceso de renegociación es dar certidumbre a quienes invierten en nuestro país, certidumbre a las empresas mexicanas, a las empresas del continente norteamericano, pero también a las empresas de países como Alemania, que han confiado en nuestro país y que necesitan tener claridad respecto a cuáles van a ser las reglas del juego en materia comercial y de inversión en Norteamérica. De ahí la importancia de lo ocurrido ayer, de que tenemos ya claridad acerca de las fechas del inicio del proceso de negociación. Es un proceso al que damos la bienvenida, para el que estamos preparados. Tenemos un equipo negociador muy robusto en la Secretaría de Economía y vamos a entrar a ese proceso con una actitud constructiva. Pero lo más importante es que el acuerdo de libre comercio debe de seguir siendo un acuerdo de libre comercio. Es decir, México no va a aceptar restricciones, tarifas, aranceles, cuotas que impliquen desvirtuar la naturaleza del acuerdo. Creemos en el libre comercio con Europa, creemos en el libre comercio con Asia y, por supuesto, en el libre comercio en América del Norte. Si nos mantenemos en este parámetro, Canadá, México y Estados Unidos van a ser los grandes ganadores de este proceso.
Tiene la palabra ahora Blanca Estela Botello, del periódico La Crónica. Gracias, buenas tardes a todos. Señor Videgaray, secretario, concretamente en el tema del Tratado de Libre Comercio, se ha mencionado reiteradamente que México ya está preparado para la renegociación. Concretamente, ¿cómo se ha preparado México? Segundo, de aquí a que se resuelva el tema en el Congreso norteamericano, ¿qué es lo que hará México? ¿Llevará a cabo mesas de análisis, de discusión con los distintos sectores involucrados en México? Y tercero, como exsecretario de Hacienda, me gustaría saber su opinión, bueno, y ahora también como canciller, su opinión sobre qué sectores o temas no deben ser involucrados en la renegociación. Y para el ministro de Alemania, preguntarle si las empresas han tenido dificultades para trabajar aquí en México, sobre todo por la cuestión de seguridad. Gracias. Gracias. En realidad México se ha venido preparando a lo largo de muchos años. México tiene tratados de libre comercio con 46 países. Es uno de los países que tiene más experiencia, más capacidad técnica para negociar y en este caso renegociar un acuerdo comercial, que por cierto también estamos renegociando nuestro acuerdo comercial con Europa a través de la modernización del acuerdo global, y es un proceso que esperamos culminar este año, y agradezco enormemente el apoyo de Alemania y del ministro Gabriel para llevar a cabo ese proceso. Pero México tiene claridad en sus objetivos. Lo primero que hay que hacer para prepararse para una negociación es saber qué es lo que quiere uno lograr en esa negociación. Y México, lo ha expresado el presidente Enrique Peña Nieto de manera explícita, tiene objetivos claros, tenemos claros cuáles son nuestros principios y también tenemos muy claros cuáles son nuestros límites. Por lo tanto, tenemos claridad de lo que queremos, tenemos la capacidad, tenemos la experiencia. Indudablemente México está preparado y muy bien preparado para entrar a esta negociación. ¿Qué vamos a hacer en estos 90 días? Es una gran oportunidad de consulta, es una oportunidad para, en un proceso que está conduciendo la Secretaría de Economía desde hace ya un par de meses, escuchar a todos los sectores de la economía y de todo el país, de todas las regiones del país, acerca de sus preocupaciones, pero también sus ideas y sus propuestas de cómo tener un mejor acuerdo de libre comercio en América del Norte. Así es como estamos aprovechando este periodo. Es una gran oportunidad de consulta al interior, es una consulta que está en marcha, insisto, coordinada por la Secretaría de Economía. ¿Qué sectores no deben estar involucrados? Creo que en principio cualquier sector puede estar involucrado, particularmente a partir del proceso de liberalización que implican las reformas estructurales de México. Hoy no hay ya un solo sector que deba de ser excluido de los acuerdos comerciales de México, con Estados Unidos, Canadá o cualquier otra región del mundo. Recordemos que cuando el Tratado de Libre Comercio se negoció a principios de los 90, por ejemplo, el sector energético fue excluido de manera explícita. Hoy no, hoy creemos que el sector energético, el sector de las telecomunicaciones debe de ser incluido, pero siempre con una filosofía basada en dos elementos. El primero, que tiene que ser la libertad económica, la libertad de comercio, y segundo, que tiene que ser en el interés de México y de los mexicanos. Entonces preguntaba si hay indicios o quejas por parte de las empresas alemanas por la situación de seguridad. A nosotros no nos consta, pero sí que hay efectos indirectos. Cuando, por ejemplo, turistas alemanes ya no pueden sentirse seguros, entonces esto va a tener repercusiones sobre el turismo. Y segundo, hay regiones muy distintas en México. Hay regiones con una gran fortaleza económica y otras que son más débiles. Supongo que será del interés de México en el futuro invitar a más empresas extranjeras y atraerlas a las regiones donde falten empleos. Para eso hace falta una buena situación de seguridad. O sea, en la actualidad no hay problemas, pero la situación en cuanto a los empleos en México podría mejorar si hubiera más inversiones también en otras partes del país. Y eso, por supuesto, depende de la situación de seguridad. Las empresas alemanas, por supuesto, se preocupan por el debate en torno a NAFTA. Respaldamos la posición del gobierno mexicano y del gobierno canadiense
Y creemos que el NAFTA, por supuesto, está en el interés de los Estados Unidos. Los productos serán más caros en los Estados Unidos también con los aranceles, si hay aranceles, y la calidad de los productos también es buena. Y seguro que no les gustaría a los consumidores estadounidenses si ya no hay este tipo de productos o si son más caros. Este acuerdo de libre comercio no solo está en beneficio de México y Canadá, sino también en beneficio de los Estados Unidos. Y por eso también intentamos en nuestras visitas a los Estados Unidos dejar claro que un acuerdo de libre comercio realmente es del interés no solo de las empresas alemanas, sino también de los Estados Unidos. El señor Bill de NTV. Sí, muchas gracias. Tengo preguntas para ambos ministros. Primero al ministro alemán de Relaciones Exteriores, señor Gabriel. El gobierno de Donald Trump prevé construir un muro a lo largo de la frontera con México. ¿Cómo lo evalúa? ¿Y qué dice si empresas alemanas pudieran llegar a participar en esta construcción? Y para el señor secretario, ¿cree que se puede parar esta construcción de un muro, o sea, por parte mexicana? Y segundo, ayer se mató al sexto periodista en lo que va de año de forma muy violenta y indudablemente México forma parte de los países más peligrosos para periodistas en todo el mundo. ¿Cómo juzga esta situación y qué piensa hacer de forma muy concreta el gobierno mexicano para remediar esta situación? La respuesta a la primera pregunta es una cuestión entre México y los Estados Unidos. Y la construcción de muros, lamentablemente, ya no es nada que se excluya tampoco en Europa, y creo que primero tienen que hablar de eso los dos países, y segundo, no conozco ninguna empresa alemana que esté interesada en participar en esta construcción. Así que creo que sobra mi respuesta a su pregunta. Gracias. Con respecto a la propuesta o a la noción de construir un muro, una barrera física entre México y Estados Unidos, o ampliar la ya existente, porque existe ya, son más de 600 kilómetros en los que existe una barrera física entre México y Estados Unidos. Reiterar lo que hemos dicho muchas veces. México cree en los puentes, no cree en los muros. Creemos que la construcción o la continuación de la construcción del muro entre México y Estados Unidos es un gesto no amistoso entre dos naciones que comparten no solamente una frontera, sino que comparten comercio, que comparten cultura, que comparten sociedad, y es un gesto que definitivamente es un gesto no amistoso. Reconocemos que Estados Unidos es una nación soberana y como nación soberana tiene el pleno derecho para proteger sus fronteras conforme lo decidan los propios norteamericanos. Pero este es un asunto que no es parte de la relación bilateral. México no habrá de contribuir ni colaborar, ni siquiera participar en un diálogo que tenga que ver con esta discusión bilateral. Para nosotros es un gesto no amistoso que no es parte de la conversación bilateral y, por supuesto, México no habrá de contribuir en forma alguna a la construcción de una barrera física de esta naturaleza, y en caso de que la construcción de un muro viole tratados internacionales, legislación ambiental binacional o cualquier otro tipo del orden jurídico, México actuará en consecuencia. Con respecto al tema de la violencia contra periodistas, este es un hecho profundamente grave que lastima de manera real, que nos duele a todos los mexicanos y que implica además un ataque, una vulnerabilidad a nuestra democracia, a nuestra forma de gobierno en sí misma. México es un país que cree en la libertad, México es un país democrático, y el hecho de que el fenómeno del crimen organizado, independientemente de su origen, independientemente de la lógica económica que está muy vinculada a la demanda por drogas en Estados Unidos, el hecho de que este fenómeno, que es el crimen organizado, esté poniendo en riesgo elementos fundamentales de la democracia mexicana, como es la libertad de ejercicio periodístico o la libertad de actuación de los defensores de derechos humanos, es algo que nos preocupa de manera grave y prioritaria. El gobierno mexicano
está poniendo en marcha distintas medidas para prevenir y responder ante esta situación enormemente grave. El presidente de la República hizo, junto con los gobernadores de todos los estados del país y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, un conjunto de anuncios esta misma semana, entre ellos el fortalecimiento del mecanismo actual de protección a periodistas que permita ganar la confianza de aquellos periodistas que no se han acogido a este mecanismo de protección, que implica también que no sea solamente el orden federal, sino también la participación activa en la protección de periodistas por parte de los gobiernos estatales y locales, y por supuesto que exista el esclarecimiento y la plena justicia en estos casos a través del fortalecimiento de la Fiscalía Especial en la materia. En estos casos no puede haber impunidad, no debe de haber impunidad, y ello requiere una acción efectiva del Estado mexicano en su conjunto, no solamente el gobierno federal, que lo está haciendo y lo está encarando, sino también los estados de la República. Muchas gracias a todos por su atención. Nos invitamos a tomar una foto y les agradecemos nuevamente su asistencia.